Buenas tardes con toda la querida audiencia. Buenas tardes, doctor Daniel Anchante Llosa. Bienvenido y agradecida por su tiempo para brindarnos esta exposición. El doctor Daniel Anchante Llosa es médico cirujano de la Universidad Ricardo Palma, especialista en pediatría por la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, especialista en cuidados intensivos pediátricos por la Universidad Cayetano Heredia, diplomado en docencia en salud, Universidad Cayetano Heredia, médico asistente y coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Instituto Nacional del Niño San Borja, tutor de la segunda especialidad de Medicina Intensiva Pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja por la Universidad Ricardo Palma. El día de hoy nos va a hablar sobre la insuficiencia respiratoria aguda, que como todos sabemos es una de las urgencias más frecuentes de en pediatría, ¿no? Es más del 20% no, principalmente, ¿no? Es la causa de ingreso, ¿no? A nuestra emergencia y es, creo, fundamental en todo pediatra saber reconocerlo, ¿no? Saber cuándo estamos frente a un paciente que tiene signo de insuficiencia respiratoria, cuando tenemos que administrar soporte, ¿no? E instalar el tratamiento para la recuperación inmediata de nuestros niños. Adelante, doctora Anchante. Bien, buenas tardes con todos. Muchas gracias primero por la invitación. Gracias, Yuli, gracias, Grisel, Nira, por la invitación. Ya siempre venimos trabajando juntos en equipo. Acá ustedes en emergencia y aquí nosotros en la parte de cuidados intensivos. Em, Voy a empezar a compartir. Por favor, me indican si todo está en orden. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, se ve bien. Bien, vamos a hablar en este tema del día de hoy sobre el abordaje de la insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Em, Cuando ya, bueno, este curso lo venimos ya manejando hace unos meses atrás y conversábamos sobre los temas, me preguntaba un poco esta patología o este problema respiratorio que es tan frecuente en niños y que vemos a todo nivel de atención, ¿no? Desde el consultorio, la emergencia, independientemente del nivel de salud, ¿no? Nivel de puesto, centro, hospital, instituto, es algo transversal, ¿no? Que si bien es cierto, existe alguna diferencia por épocas del año, ¿no? Acá en Lima tenemos que las épocas de mayor ingreso respiratorio son en los meses de frío, de invierno. Sin embargo, encontramos patologías respiratorias todo el año a todo nivel. Y yo me preguntaba, con una patología tan frecuente de las, digamos, de lejos, ¿no? La más vista, la más manejada, la más leída, ¿qué podría aportarles el día de hoy de nuevo o de repente de novedoso en realidad a eso? Y creo que un poco la charla de ahora va a ir dirigida, más que algo novedoso, es a compartirle un poco de la experiencia que tenemos desde un poco la visión que tenemos los intensivistas y también de cuáles son aquellos problemas o aquellos tipos de decisiones que pueden tomarse y que les podría sugerir de una manera oportuna, de acuerdo un poco a cómo se presentan los pacientes. Entonces vamos a hacer un poco ese viaje a través de esta patología tan común y vamos pues a iniciar hablando un poco primero siempre sobre la patología, la fisiología y después importante los mecanismos, ¿no? De insuficiencia y cómo abordarlos y también sobre el tipo de intervención y la manera oportuna de realizarlo. De lejos es la principal patología pediátrica, ¿no? La parte respiratoria es de lejos, inclusive en cuidados intensivos pediátricos, es la causa número uno de ingreso. Ojo, que no siempre la causa es a nivel pulmonar, es decir, tú puedes tener un problema respiratorio causado por otro sistema u otro problema que no necesariamente es un tema pulmonar.
pero aún así se considera un ingreso por patología respiratoria que puede ser de otro tipo, ya lo vamos a ver también. Es súper importante que la identificación de los pacientes sea oportuna. Y aquí viene uno de los grandes problemas que vemos en el instituto con relación de repente a la oportunidad de atención y a la referencia, ¿no? Porque nos llegan pacientes muchas veces con patologías respiratorias ya avanzadas y que probablemente en un tiempo anterior pudieron tratarse de una forma menos invasiva, pero ya cuando los vemos, pues no tenemos más opción que a veces intubarlos, ¿no? Eh, y nos pasa constantemente también a nivel de hospitalización, a veces a nivel de emergencia. La cantidad de camas UCI disponibles siempre está limitada y eso retrasa los ingresos muchas veces y el paciente sigue pues avanzando en su patología, en el trabajo respiratorio y es complicado cuando ya los mecanismos compensatorios claudican y aquí es donde tenemos que intervenir. Cuando un paciente, un niño, ya claudicó pues, los mecanismos de compensación, ¿no? Ya tiene quejido constante, cabeceo, tiene alteración del sensorio, le pones un oxímetro y ya satura 80, ahí pues digamos que la decisión no hay mucho que discutir, pero creo que la discusión no está en eso, la discusión está en por qué estamos identificando los pacientes en ese momento. Esa es la discusión. Tendríamos que identificarlos mucho antes, ¿no? Y ahí es donde de repente con una cánula, un alto flujo, posición, secreciones, nebulizaciones, etc., quizás la oportunidad hubiera sido diferente. Para eso es muy importante conocer la fisiopatología de los mecanismos y cómo se producen de esa manera, y con toda esa información decidir cuál es la mejor intervención, ¿de acuerdo? Y cuando uno elige la mejor intervención, lo vamos a ver también un poquito más a detalle más adelante, pero solo mencionarles que la mejor intervención no es la que tiene más oxígeno. La mejor intervención no es la que es más invasiva, ni la mejor intervención es la que te lleva a saturar al paciente 100%. Esa no es la mejor intervención. La mejor intervención reúne otras características que lo vamos a ver ahora también un poco más a detalle. Hay que recordar cuál es el objetivo. Y a veces uno dice, pero yo ya yo estoy médico, ya estoy egresado, estoy haciendo especialidad, ¿por qué me hablan de esto? Siempre es bueno recordar. A veces en el día a día y en el estrés de la emergencia o del paciente con falla respiratoria, a veces nos olvidamos, no digo que de la parte teórica, pero de repente sí de tener una pausita y analizar qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el objetivo del sistema respiratorio? Hay que recordar que el aporte de oxígeno depende básicamente de la concentración de oxígeno en la arteria y el gasto cardíaco, dicho de manera macro, ¿no? Dicho de manera general. Obviamente, el gasto cardíaco y la concentración de arteria en oxígeno tiene sus variables y sus dependencias, que ya sabemos y recordaremos, pero no olvidemos que la interacción pulmón-corazón, corazón-pulmón es sumamente importante, ¿no? Y que muchas veces la patología que produce el problema respiratorio no es pulmonar, sino es cardíaca o es un tema hemodinámico, ¿no? Entonces, siempre recordemos que existe esta simbiosis, este mecanismo entre la parte de la concentración de oxígeno en la arteria, que depende de varias cosas, incluye la hemoglobina, por ejemplo, y del gasto cardíaco, que es básicamente la bomba, que depende, y ustedes sabrán ya de otras cosas más también. Entonces, es básicamente que si uno tiene un buen trabajo o una buena utilidad entre esta concentración de oxígeno en la arteria y el gasto cardíaco, finalmente el oxígeno llega a la célula, que es lo que queremos. Mientras que yo estoy hablando y ustedes me están escuchando, espero con un poco de su atención, el oxígeno sigue ingresando constantemente y va a cada célula del organismo. Para que el oxígeno del ambiente llegue a la célula, se produce una serie de mecanismos y tenemos que tener claro cuáles son esa serie de mecanismos por la cual el oxígeno llega a la célula. ¿Por qué? Porque no todo es neumonía, no todo es atelectasia, no todo es un tema pulmonar. Existen otras razones por las cuales los pacientes entran en falla respiratoria. Recordemos que existe el primer paso, que es que se active el centro respiratorio. Si no esto no sucede, nada cambia, nada camina.
esto va a hacer que se activen los músculos respiratorios. Y esta activación, recuerden la fisiología, que existe una presión negativa a nivel de la pleura y eso hace de que por gradiente de presiones el aire ingrese al organismo, ingresa pues este gas hacia el alveolo, ¿no? Atravesando toda la vía aérea. En el alveolo hacen un intercambio gaseoso, que es finalmente uno de los objetivos principales, no el objetivo final. De los principales sí, mas no es el objetivo final. Este intercambio hace que la difusión de los gases sea a través de la membrana, ustedes recordarán, o de los capilares, llega a la hemoglobina, este gas, la molécula de oxígeno, y finalmente se entrega, ¿no?, hacia la célula en un mecanismo de extracción y también hay un mecanismo de entrega. Es decir, la hemoglobina tiene que estar disponible para que suelte la molécula de oxígeno y la célula tiene que estar disponible para que la adopte, la use de manera adecuada. ¿Por qué les pongo esto que de repente, pero eso ya lo hemos revisado, lo sabemos? Sí, probablemente sí, pero si ustedes se ponen a analizar y lo vemos a detalle, en cualquiera de estos pasos puede haber una alteración que lleve a un aumento del trabajo respiratorio o a una insuficiencia respiratoria. Cualquiera de estos pasos. Claro, el más frecuente de lejos tenemos que ver con el tema del intercambio gaseoso, que es la alteración BQ, pero puede haber cualquiera de estos problemas a cualquiera de estos niveles. Entonces, siempre tengamos en cuenta cuando nos enfrentemos a un paciente con alguna patología o falla respiratoria, pues analicemos, si es que no estamos muy seguros de lo que se trata, en qué momento está de este problema. ¿Es un problema del centro? ¿Se sobresedó? ¿Me equivoqué en una dosis? ¿Se intoxicó con algo? ¿Hay un problema en los músculos respiratorios? ¿Tiene alguna enfermedad neuromuscular? ¿Hay un problema en la vía aérea? ¿Hay una obstrucción? ¿Hay un granuloma? ¿Hay un edema de glotis? ¿Hay un cuerpo extraño? ¿Hay un problema en el intercambio gaseoso? ¿Hay un problema en BQ, en neumonía de lectasia? Hay un problema en la difusión, hay un problema en edema a nivel del alveolo capilar, hay un shunt, hay un problema en el transporte, la hemoglobina no está de manera distribuida de manera adecuada, hay un problema funcional de la hemoglobina, o hay un problema en la entrega, ya no existen mitocondrias, no hay una entrega adecuada, la célula está muerta, la hemoglobina por la funcionalidad distinta no la suelta, ¿dónde estará el problema? Todo esto puede causar alguna falla respiratoria y hay que tenerlo en consideración. ¿Por qué hice hincapié al inicio de la intervención oportuna? Y esto probablemente les ha pasado y si no les ha pasado, les va a pasar. Y espero que no lleguemos al cuadradito negro. Cuando uno identifica una dificultad respiratoria, tienes que intervenir siempre de alguna manera, ¿no? La intervención no siempre es oxígeno, ojo, pero alguna intervención puedes hacer. No sé, de repente posición, secreciones, algún otro intervención puedes hacer. Porque si no intervienes, esta dificultad respiratoria pasa a ser una insuficiencia respiratoria, ¿no? Si esto no se interviene, progresa a una insuficiencia cardiorrespiratoria. Evidentemente, si lo seguimos mirando o no intervenimos o no identificamos de manera correcta este abordaje de la falla respiratoria, entra en una parada cardiorrespiratoria y con la parada cardiorrespiratoria, pues de acuerdo a tu capacidad y calidad de la reanimación de tu RCP y en dónde estás, el niño o la niña se puede morir. Y todo empezó con una dificultad respiratoria. Ahora, ustedes pueden decir, ya, pero esta secuencia, ¿en cuánto tiempo puede pasar? Depende, depende. Si yo les digo, estamos frente a una niña o un niño con un Guillain-Barré, bueno, esto de repente puede pasar en días, puede ir progresando, ¿no? Vamos a observarlo, vamos a meterlo a intermedios, a UCI para mirar. Ok, es una secuencia larga de repente, una enfermedad neuromuscular. De repente, algo más sencillo, más corto, una bronquiolitis que empieza con patología alta respiratoria, rinorrea, un poquito de fiebre, y después empieza con ya insuficiencia, ¿no? Pero si yo te digo que esto es un cuerpo extraño, es minutos. Si yo te digo, esto es un TEC,
porque un problema en la activación del centro respiratorio son minutos. Entonces, ojo con tener en cuenta que esta secuencia, que es la secuencia natural del problema respiratorio, que puede terminar en muerte, puede durar minutos o puede durar días. El problema es que tú tengas la capacidad de identificar frente a qué problema estás y la capacidad del profesional de poder, de alguna manera, adelantarse y poder saber, con un poco también de experiencia, este niño, esta niña, no va a ir bien, se va a complicar, va a fallar más tarde, vamos a intervenir ahora. Entonces, eso es un poco el objetivo también de esta charla, de esta conversación, para que ustedes tengan en cuenta esta secuencia y puedan intervenir de forma oportuna. No es lo mismo hablar de hipoxia versus hipoxemia, ¿no? Si uno hace la diferencia, la hipoxemia es básicamente un valor de disminución de la presión eh, arterial de oxígeno y la hipoxia ya tiene que ver con el tejido, ¿ok? La hipoxia estamos hablando a nivel tisular, a nivel ya de tejido, ¿de acuerdo? Entonces, la hipoxia tiene que ver con los mecanismos de entrega, ¿no? De extracción, ¿ok? Entonces, no, pero, ojo, no toda hipoxia es causada por una hipoxemia. Tenemos ejemplos de problemas de oxigenación tisular que no tienen que ver con un problema de oxigenación, sino tienen que ver con un problema de difusión, de transporte, de otros tipos de mecanismos que ya lo hemos visto hace un momento. Pero, pero, de alguna manera, y tenemos, digamos, una ventaja ahí en la especialidad que hacemos, la gran mayoría de lejos de problemas de hipoxia tisular son causados por problemas de oxigenación, o sea, de hipoxemia. Entonces, probablemente siempre una respuesta adecuada, racional, sea valorar el oxígeno, ¿no? Para entregar, porque es lo que más o menos es de más frecuencia y de mayor utilidad. Y la hipoxemia puede, pues, deberse por todas estas causas que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Puede haber una hipoventilación, puede haber un trastorno de la difusión, un shunt, que hay un problema en la concentración de oxígeno, una alteración BQ, que es la más frecuente, o un problema en el transporte de la hemoglobina. Entonces, si uno quiere definir la insuficiencia respiratoria, ¿de acuerdo? Es esta incapacidad del sistema respiratorio de mantener un intercambio gaseoso, ¿de acuerdo? Que pueda satisfacer las necesidades del organismo. Es decir, ya los mecanismos de compensación fallaron, ¿no? Hay que recordar que uno de los principales mecanismos de compensación de un niño frente a un problema respiratorio es incrementar la frecuencia, no me digan respiratoria porque no es, es cardíaca. La frecuencia cardíaca es muy sensible en incrementarse cuando hay algún problema respiratorio. Entonces son detalles que uno va a ir evaluando de manera precoz. Luego, después, sí viene el problema de la parte respiratoria con el aumento del trabajo. Luego vienen los tirajes, luego viene el quejido, puede haber estridor, el cabeceo, que a veces lo vemos en los lactantes, y finalmente la alteración del sensorio por retención de CO2 y o hipoxia sostenida. Entonces, es importante esta definición para que sepamos todos los mecanismos de compensación por los cuales no se pudieron complementar, no pudieron responder adecuadamente y el paciente ya entra en insuficiencia, luego hace una falla cardiorrespiratoria y finalmente puede hacer paro y la muerte. Existen, ustedes saben, dos tipos de insuficiencia respiratoria, la oxigenatoria y la ventilatoria. La oxigenatoria principalmente tiene que ver con una alteración BQ. Acá tiene que ver un compromiso en la difusión. Pueden haber anormalidades a nivel de la hemoglobina, puede haber una alteración en la entrega, en la extracción o en la utilización del oxígeno. De lejos, la más frecuente es la BQ, en niños la patología más frecuente es la neumonía. Y la insuficiencia respiratoria de tipo ventilatoria tiene que ver con el CO2, ¿no? Con el incremento del CO2 por la disminución del volumen minuto, la disminución de la frecuencia respiratoria y la disminución del volumen tidal.
¿no? El protagonista de este tipo de mecanismo es el asma, ¿no? En los niños. Ahora bien, ¿dónde está la trampita o dónde está lo curioso de esto? Esto está muy bien establecido de manera teórica, ¿no? Y sirve, sí, por supuesto, porque te sirve para orientar hacia dónde va a ir tu intervención. Pero la gran mayoría de niños que vemos en la emergencia, en hospitalización o en la UCI, tienen de ambas fallas. Son fallas mixtas, oxigenatorias y ventilatorias. Por la experiencia, yo sí les puedo comentar que siempre hay una que predomina, o en todo caso, y a veces eso lo discutimos mucho en las rondas, en la UCI, ¿no? Siempre lo discutimos, que normalmente pueden estar las dos presentes, pero siempre hay una que te va a dar más problema o que te va a causar mayor compromiso. Y ahí uno tiene que elegir cuál es tu tipo de intervención principal. Y ahí está un poco el arte de la medicina de poder tomar esa decisión de qué vas a priorizar, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener un paciente con una patología oxigenatoria o una patología ventilatoria. Y si tienes oportunidad, puedes tomar una gasometría, ¿de acuerdo? Y tu gasometría te puede dar una valoración con un CO2 de repente en 55, 60 o una oxigenación, digamos, en 90, 80, con un FIO ya por encima de 30. Tú identificas que tienes una patología tanto oxigenatoria pero ventilatoria. Yo a veces paso la ronda, tengo la oportunidad de ser tutor de los residentes que hacen UCI pediátrica y también de los rotantes que van a la unidad y les preguntamos, ok, ¿y qué quieres hacer? ¿Quieres tratar el oxígeno o quieres tratar el CO2 o quieres tratar los dos? Porque les digo, no es digamos, tema del día de hoy, pero por ejemplo, en las estrategias de ventilación mecánica, ya lo de repente lo veremos cuando hagamos el taller, la intervención de oxigenación es opuesta a la intervención de ventilación. O sea, son cosas diferentes. Entonces tienes que elegir. Uno de los datos que yo les puedo acá comentar es, la pregunta sería es, ¿y cómo está tu pH? Porque el pH y la acidosis producida por la hipercapnia eh, eh, es un problema de intervención precoz. Porque eso es lo que te va a llevar a problema del sensorio y a problema hemodinámico, por caída de resistencias periféricas, por la vasodilatación periférica que produce la acidosis. Entonces, si tú tienes una duda, elige otros detalles para que puedas tomar mejores decisiones. Si ya tienes una alteración del pH, tienes que intervenir en tu CO2, que se aguante un poquito el oxígeno. Igual dale, pero tu enfoque tiene que estar en el CO2 porque tienes que corregir ese pH. Visto del otro lado, tienes ambos problemas, pero tienes una oxigenación muy comprometida, por ejemplo, con incremento del lactato. No, entonces tenemos que mejorar la oxigenación. Y así sucesivamente toma decisiones todo el tiempo. Estos son los mecanismos ya, digamos, graficados. La primera es lo normal, que ustedes ya lo han visto muchas veces en todos los libros que estoy seguro que leemos siempre, ¿no? La segunda es la típica hipoxemia, donde no ingresa aire a pesar de que el capilar está permeable. Y la tercera imagen es cuando, a pesar de que el oxígeno ingresa de manera normal, el capilar no está disponible, no está permeable y acá es lo que se produce el shunt. Cualquiera de estas dos va a finalmente producir problema respiratorio. De principal y de lejos es la alteración BQ que tiene que ver con dificultad, con problemas a nivel parenquimal para obtener una oxigenación adecuada y al mismo tiempo una dificultad en el intercambio gaseoso. Entonces, ¿de qué depende que yo tome buenas decisiones? Primero, de que tengas la calidad y la oportunidad de poder definir qué tan grave es tu cuadro. Y para eso tienes que tener historia clínica y examen físico. Claro, hay situaciones y situaciones, ¿no? Si probablemente llega un niño boqueando
le pones el oxímetro saturando 70%, el tórax apenas amplexa, casi no tiene pulsos, no te vas a poner a hacer la historia clínica, ¿no? Tienes que intervenir, probablemente intubar, corregir, hidratar, ya después preguntarás qué le pasó. Pero siempre que tengan la oportunidad de hacer un relato, al menos corto, inicial, ¿no? Probablemente no va a ser una historia clínica en la cual le preguntes cuántas personas viven en su casa, cuántos cuartos tiene, si tiene animales. Probablemente eso no sea el momento dirigida a la historia clínica, dirigida a la patología por la que está llegando, vacunas, tiempo de enfermedad, contagios en casa, patologías de fondo, patologías cardíacas, antecedentes de inmunosupresión, todo eso, eso va sumando para una historia dirigida a saber qué tan grave o qué tan grave podría ponerse mi paciente con esa patología respiratoria. En el instituto tenemos, por ejemplo, esa gran posibilidad de ver constantemente niños que son portadores de leucemia o portadores de quimio o que tienen inmunosupresión porque tenemos un eje que tiene y maneja a esos pacientes y van constantemente a la emergencia y a la UCI. No es lo mismo. No es lo mismo que yo y los de emergencia que están escuchando lo saben, ¿no? Que llega un paciente de repente con antecedente de leucemia o que está en quimioterapia o un post trasplantado de médula ósea que está en quimio también o con citorreducción o con corticoides y que llega con una enfermedad de 2, 3 días, con una patología respiratoria pero leve, un poquito de tos, de repente por ahí una fiebre nada más. Ese pequeño no lo vas a mandar a casa, estoy seguro, lo van a ver, van a tomar exámenes, van a ver qué más va a hacer. Pero si fuera el mismo paciente, inmunocompetente, vacunas completas, eutrófico, y viene con 2 días de enfermedad, con un poco de fiebre y un poquito de estornudos, señor, señora, vaya a su casa y nos avisa cuando esté peor o si nos alarma y ya está. Entonces, siempre tener dirección hacia dónde llevamos el abordaje, ¿no? De este problema respiratorio. Y el examen clínico es sumamente importante, ¿no? Y el examen clínico no hablo de poner un saturómetro, no hablo de una gasometría, ninguno de los dos son imprescindibles para toma de decisiones. Tú necesitas tus ojos y tu estetoscopio, nada más. Idealmente todo lo que tienes que tener a la mano, sí, pero si no, con un estetoscopio y tus ojos es más que suficiente, ¿no? Siempre hay que ver cómo es el patrón respiratorio. Eso a veces nos olvidamos. Muchas veces examinamos sin levantar el polo, sin ver al niño, ¿no? Ver cuántos paquetes de retracciones tiene, ver cómo está el sensorio, ¿de acuerdo? Ver todas esas posibilidades que tienen que ver con el examen clínico, ¿no? Y siempre preguntando si se ha deteriorado en las últimas horas o en los últimos minutos también. Una especie de algoritmo, si uno quiere, por ejemplo, del abordaje, uno puede tener la presencia de signos de gravedad, ¿no? Y acá tienes que evaluar si necesitas hacer algún tipo de reanimación, evaluando siempre el ABC. Si la respuesta es no, lo monitorizas con frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, e idealmente con algún score, ¿no? Downes, hay scores de patologías respiratorias varias, entonces puedes elegir cualquiera que son validados en niños y te sirven para a menos, no diría más que todo orientar, sino más que homogenizar un poco la respuesta, ¿no? Porque si tú pones un puntaje de un score, haces una intervención y tomas el score nuevamente, tienes de manera objetiva un puntaje, ¿no? Y eso te va a ayudar a que sigas tomando decisiones. Si la saturación de oxígeno es por debajo del 92%, siempre tener a la mano algún aporte de oxígeno. Hospitalización depende de la respuesta y de la cantidad de oxígeno que necesites, ¿no? Y la elección de la terapia específica, ¿no? Que creo que ahora también en la segunda parte van a hablar sobre eso, sobre las terapias de oxígeno, ¿no? En la charla del día de hoy. Entonces, en la intervención, primero tenemos que determinar cuál es la etiología y la instalación de una terapia específica. Y recordemos nuevamente una de las primeras diapositivas que les coloqué sobre cuáles son todos los pasos del sistema respiratorio a nivel macro para identificar en dónde está el problema. ¿De acuerdo? Si tienes un problema, por ejemplo, neuromuscular, tú ya identificaste que tu problema es un problema neuromuscular o que tienes un paciente con alguna alteración de la caja torácica, o por un PCI es común, o alguna otra patología, que tiene problemas en el mecanismo,
de la caja, ¿de acuerdo? Probablemente ese paciente, ponerle una cánula no sea la solución, porque no está el problema ahí, el problema va a ser más ventilatorio, ¿no? ¿De acuerdo? O de repente un paciente con alteración del sensorio, ponerle una terapia no invasiva tampoco es una buena idea porque dependemos del gatillo para que esa intervención funcione. O de repente estamos colocando, hemos elegido una opción por el BNI, por ejemplo, pero no tenemos la interfase adecuada para el tamaño del paciente. Ojo, y aquí no me quiero salir del tema porque no es del día de hoy, pero es mucho mejor utilizar una cánula o un alto flujo que colocar un BNI con una interfase inapropiada. No sé si me entienden la idea, pero es mucho mejor lo primero que lo segundo. El BNI es súper beneficioso y estamos apostando cada vez más en UCI por aumentar la cantidad de pacientes con BNI y reducir los intubados, pero necesitamos interfaces correctas, porque uno de los grandes éxitos del BNI es el confort. Si no, va a fracasar. Pues corregir la hipoxemia, ¿ok? Uno puede guiarse por la saturación o el SAFI, ¿no? Que es la división entre la saturación y el FIO que está aportando. Corregir la hipercapnia. La hipercapnia, corríjanla, estrésense, preocúpense cuando ya empieza a tener acidosis. No tratemos números. Hemos tenido niños con patologías crónicas o patologías que vienen de varios días y que ya van compensando con CO de 60, 70 y pH compensado normal. No se estresen por eso. No hay problema. Va a mejorar poco a poco. No se vuelvan intensos en corregir de manera muy rápida una hipercapnia en un paciente crónico o en un paciente que no produce acidosis. La oxigenoterapia y el soporte ventilatorio hay que elegir. Vamos a ver de qué depende, ¿no? Primero del sensorio, del tamaño del paciente, del tipo de paciente, de dónde estoy, y siempre el monitoreo continuo de cada intervención, ¿no? Yo inicié oxígeno a tal hora y lo inicié con tales funciones vitales, lo controlo las 2 o 4 horas a ver cómo están las funciones vitales después de la intervención. Y estos son los sistemas de oxigenoterapia. Ya no voy a entrar mucho porque es un tema que van a hacer a continuación. Y los sistemas de alto flujo y bajo flujo y la cantidad de FIO que aproximadamente te van a otorgar para que puedas identificar tu SAFI, ¿no? Que es un score que, es, digamos, la ventaja frente al PAFI es que no requieres una gasometría y también es útil para toma de decisiones. Entonces, tener en consideración, seleccionar el dispositivo ideal, tengan en consideración la edad, el tamaño, la interfase, el sensorio, dónde estás, si se va a trasladar, no se va a trasladar, ¿de acuerdo? La comodidad del paciente es sumamente importante, sobre todo para el lactante que viene irritable, llorando, con hambre, con sed y encima tiene un problema respiratorio. Es súper, a veces estresante y retador el poder manejar ese tipo de pacientes. Y aquí me quiero detener unos minutos. Creo que todavía sí estamos en un poquito de tiempo, porque han cambiado los objetivos de saturación, ¿no? En relación a años anteriores y que hoy en día la medicina avanza y tenemos cada vez mayor información de calidad. Ya no necesitamos llevar a la saturación de 100% a los pacientes. Y eso creo que es una idea clave de esta tarde que es importante que empecemos a discutir, que empecemos a analizar cuando pongamos un paciente a oxígeno. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuánto quiero que sature? Esa es una pregunta fundamental que estoy seguro la hacemos muy poco y que solamente queremos que llegue a 100 o 99 para estar tranquilos. Y esa no es la respuesta. Ya hay trabajos bastante serios con un número de N grandes donde hablan de la toxicidad y de el poder inflamatorio del oxígeno a nivel de parénquima pulmonar cuando se abusa de este gas. Entonces, siempre, por favor, tómense unos minutos para tener muy en claro cuáles son los objetivos de la saturación. Y por favor, para todos los sistemas de salud en donde se encuentren ustedes, no se olviden de lo posible tener sistemas humidificados.
No sé si alguna vez alguien de nosotros, del grupo, de la sala, ha recibido en algún momento un oxígeno seco. Es una sensación desastrosa para el que lo ha pasado, y si no, hagan la prueba. Imagínense un niño. Tengan toda la posibilidad de humidificar sus sistemas, ¿no? Desde la cánula hasta el alto flujo, el BNI. Siempre, por favor, tener en cuenta esta humidificación. Y la evaluación de la respuesta, una vez que uno interviene, pues debe ser siempre la mejoría del trabajo respiratorio. Vean siempre la frecuencia cardíaca, es una de los parámetros más importantes y más sensibles con el que el paciente mejora. El sensorio también es sumamente importante, cómo uno lo va evaluando, y la mejoría de la oximetría. Como ustedes ven, yo le he puesto al final, ¿no? La oximetría es importante, sí, por supuesto, pero no es lo principal. Tus ojos, cuando yo a veces tengo a los fellow o a los rotantes y tenemos que ventilar, tenemos que ver un paciente, y yo observo las intervenciones y veo a dónde diriges la mirada, y a veces están mirando el monitor. Y no debes mirar el monitor déjalo ahí que haga su chamba, tú tienes que mirar el tórax, mira cómo entra el aire, mira cómo amplexa, mira si está simétrico, mira si cambia el color de la piel, mira si empieza a despertar. Eso es lo que tienes que mirar, porque si vas a siempre estar mirando el monitor y no el paciente, es probable de que te puedas equivocar o que te demores en tomar decisiones. ¿Ok? Muy bien. Bien, eso es lo que quería comentarles sobre todo lo que es el abordaje de la patología e insuficiencia respiratoria. Les dejo con mucho gusto mi correo institucional por si tienen alguna, digamos, dudas más adelante. Rotaciones, si desean también en cuidados intensivos, lo coordinamos también, o alguna charla que también podamos ofrecer. Hemos ido también a algunos lugares, con todo gusto también, y ahí les dejo ese contacto para futuras, digamos, intervenciones o charlas. Gracias y espero ver sus preguntas, sus comentarios, un poco sobre el tema del día de hoy. Gracias, doctor Anchante, por su excelente exposición, siempre didáctica y práctica. Ahora, audiencia, no sé si tienen algunas preguntas. Doctor Anchante, tenemos unas preguntas. ¿Cuánto es el pH permitido en los casos de hipercapnia? Uy, qué buena pregunta. Me encanta la pregunta. Porque es una pregunta que siempre hemos discutido con las rondas en los residentes y también lo hemos discutido en, en esas charlas a veces que damos. Una muy buena pregunta. A ver, el primer concepto que yo les puedo comentar es qué cosa, a qué cosa se refiere una hipercapnia permisiva. Y un error de concepto es pensar, en primer lugar, porque voy a responder en varias partes, pero la primera parte es un error creer que la hipercapnia permisiva tiene que ver con valor de CO2. No es el primer punto, claro. No tiene relación, o sea, no va por el valor del CO2. La hipercapnia permisiva va hacia el valor del pH. Punto número dos. O sea, tú orientas tus ojos y tu intervención al pH. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque independientemente de cada tipo de niño o de niña, o si la patología es aguda o crónica, esta variación de pH puede tomar con un CO2 más alto o más bajo que otro. Si uno se enfoca siempre en el CO2 sin ver el pH, te vas a equivocar o vas a perder tiempo, porque no es ese el problema. El problema es, no importa que tenga, por último, CO2 en 90 con pH 7.3, estoy dando un ejemplo exagerado, o que tenga CO2 en 60 con 7.1. No es el CO2, es el pH. Ahora, para ir a la pregunta o la respuesta en sí, no existe, o sea,
hay autores que pueden determinar algún valor de pH, algunos lo ponen en 7.2, otros 7.18, más o menos, pero ¿cuál es el concepto? Porque no me gusta mucho que se quede mucho con el valor, porque dicen ya 7.2 y ya están apuntando y ahí nomás empiezan a hacer cambios, ¿no? Ok, yo les puedo dar el valor, por ahí está, 7.18, 7.2, algún autor 7.16, me es raro, pero en general entre esos valores más o menos varían lo que... Pero ¿por qué dan ese corte? Quiero que vayan al punto profundo, o sea, ¿por qué dan ese corte de pH? Porque la gran mayoría de los seres humanos, incluido evidentemente nuestros niños, con esos valores de pH o menos, ya tienen alteraciones hemodinámicas y ya tienen probablemente alteraciones del sensorio. Entonces, ese es el kit del asunto. Entonces, es la hipercarbia permisiva. Deja o permite que el CO2 se eleve mirando tu pH sin que el valor sea tan bajo que te altere hemodinámicamente o del sensorio o de manera neurológica. Que puede ser 7.2, 7.1, 7.15, 7.18. Eso es variable en cada niño porque hay niños crónicos, mecanismos que compensan diferentes. En general, entre esos valores está. Pero, por ejemplo, si yo tengo un paciente que ya empezó a subir el CO2 y el pH está en 7.25, y ya lo veo que está taquicárdico o veo que tengo que incrementar un poco mi vasoactivo o lo veo medio el sensorio. Entonces, para ese niño, el 7.25 es su valor mínimo. No es 7.2 o 18, es 7.25. Y van a haber otros niños que 7.18, porque los he visto, y están con la pierna cruzada mirando su tablet. Y tú dices, oye, acidótico, ¿por qué no está con alteración del sensorio o está taquicárdico o presión baja? Porque cada ser humano es independiente. Entonces, yo les doy el valor, pero quiero que entiendan el concepto. El concepto es más importante. El concepto es, deja que tu CO2 suba, mira tu pH, y si tu pH empieza a ser acidótico por la mayoría por debajo de 7.2, te va a producir alteración hemodinámica o neurológica y ahí sí intervienes. Mientras tanto, déjalo nomás, mientras que no te produzca esos problemas. No sé si está clara un poquito la respuesta. Sí, sí, doctor. Tenemos otras preguntas. Para decir que mi paciente está con insuficiencia respiratoria aguda, ¿es necesario tener un gas o basta con la clínica? La clínica, la clínica, Ujú. clínica nunca muere. Clínica Así manda, es. siempre. A ver, voy a profundizar un poco más, aprovechando la pregunta. Yo cambiaría la pregunta es, la respuesta clara es clínica, siempre. Del gas, nunca, por favor, esperen un gas o un resultado o la toma del mismo para tomar una decisión. Eso que está claro. Pero yo cambiaría un poco y agregaría es, ya, pero ¿y en quiénes sí consideraría tomar gas? Porque, ojo, partimos de que no tienes que tomarle gas a todos los problemas respiratorios, no, pero sí existen algún tipo de pacientes en los cuales yo te diría, oye, ¿sabes qué? Si tienes la oportunidad, tómalo y suma ese valor a tu decisión. ¿En qué tipo de pacientes? Por ejemplo, las patologías neuromusculares no te van a hacer mucho trabajo respiratorio, no te van a hacer mucha taquimia ni mucho tiraje, porque evidentemente la patología de fondo es muscular y no te va a responder. Entonces, si tú tienes una patología respiratoria que tú sospechas que es neuromuscular, evidentemente la clínica, el sensor de la cardíaca es importante, pero en esa patología tienes un gas, te va a ayudar, te va a sumar a toma de decisiones. Otra, por ejemplo, es el PCI con caja torácica deformada. Esos PCIs que ya tenemos de tiempo, que son grandes, ¿no? Que tienen la columna ya deformada, porque tienen una caja torácica alterada, también no te van a hacer mucha clínica respiratoria. Y aparte tienen PCI, así que el sensorio va a estar medio raro, no lo vas a medir bien, mejor toma tu gas, te va a ayudar también. Creo que en ese tipo de pacientes sí valoraría la suma de este examen para tomar decisiones, pero en el resto de pacientes, en realidad, no. Es clínica básicamente tu toma de decisiones.
Otra de las preguntas también que nos hacen la audiencia es si debo llevar mi saturación de oxígeno a más de 92 o más de 94%. Ya, esa es una pregunta también porque cambió en el COVID, ¿no? El COVID cambiaron el valor a 94, que sí, o sea, en realidad, pero mucho va a depender de la patología de fondo con la que tengas. Generalmente en niños sanos, 94 es un valor, digamos, sin nada, sin cero, qué sé yo, siempre un niño sin patologías, sin antecedentes, sin ningún problema, debería saturar normalmente por encima de 94 siempre. Pero acá tenemos pues patologías cardíacas, patologías respiratorias crónicas, tenemos PCI, tenemos otro tipo de patologías en las cuales los cortes pueden ser un poco menores. Pero en general, para los pacientes, digamos, totalmente sanos, que vemos de manera común, sin ningún problema de antecedente de nada, el corte estamos en nivel 94. También nos consultan si en el análisis de mi gas debo ver el pH o busco una relación adecuada, ¿no? De compensación o con el CO2 más con el bicarbonato. No, el pH es el que te va a mandar porque finalmente es el que te va a decir si está acidótico o no, ¿no? Los mecanismos justamente compensatorios son los que te van a permitir que el pH se mantenga alrededor de 7,4. Eso es un poco la idea, que esté en ese valor o cercano a ese valor. Em, si me preguntan por si quieren sacar qué tipo de mecanismo es, si es acidosis mixta, respiratoria, metabólica, eso es muy útil digamos, temas académicos y temas de poder intervenir, pero ya no en la etapa aguda. O sea, inicialmente no es eso lo que te vas a buscar porque vas a buscar cosas más rápidas, más clínicas. Si vas a tomar una decisión basada en un cálculo de bicarbonato, de CO2, se te va a pasar probablemente y tengas que intervenir antes a ese tipo de paciente. Entonces, pero la respuesta corta es, al menos busca que tu pH esté cercano a lo normal. Si ese pH cercano a lo normal es a expensas de, por ejemplo, ¿no? Un CO2 de 15, que es, hemos visto, porque está pues con una frecuencia altísima, ahí sí, pues, o sea, tú ya, ok, está compensado, pero ojo, a expensas de un CO2 pues bajísimo. Entonces, sopórtalo, dale algo más de ayuda, porque ese es el típico paciente que se va a agotar. O el otro típico de paciente que te va a servir, que tú lo estás viendo, tiene una frecuencia alta de 50 por minuto, 60, un niño, por ejemplo, de 2 años, ¿no? Que respire 50, 60 y tiene 2 años, le tomas un gas, ya, quieres tomar un gas que no es, digamos, importante, pero le quieres tomar el gas, tienes dudas y le tomas el gas, y lo ves pues que tiene un CO2 de 40 y tú dices, está bien, pues, ¿no? Tiene 40 normal. Oye, pero espérate, pero está respirando 60, no debería tener 40. Ese chico se va a agotar, de todas maneras. Entonces, esos detalles, por ejemplo, que para interpretación de gases, que de repente no es el tema, y encantado de poder hacerlo cuando gusten, revisarlo, pero sí, o sea, son esos detalles que uno le saca el jugo, digamos, a la gasometría cuando la tienes a la mano. Otra de las preguntas también es que cuando un paciente está saturando 94% y bueno, entre reposo, no duerme, tiende a disminuir la saturación, ¿no? Si es necesario colocarle oxígeno, aumentarle el FiO2 o queda con lo mismo. Yo te respondo, mira la cardíaca, mira tu cardíaca. Si está dormido y tu cardíaca está alrededor de, no sé, pues 100, un niño lactante, que sea 110, y saturada 94 con 110, y baja 92 y tiene 110, tranquilo. O sea, está, porque probablemente es parte del sueño, va a ser igual, obsérvalo, míralo, mírate cuánto tiempo dura, si va a regresar, fíjate si la onda está bien, fíjate si está bien colocado el oxímetro, qué sé yo. Pero si tú tienes una variación de saturación asociada a un incremento de la frecuencia cardíaca en reposo, quiere decir que todavía necesita un poco de soporte. O sea, sí, todavía, si por ejemplo te pasa de que tú bajaste de 2 litros a uno, ya, y con uno bajó 92, pero la cardíaca se mantuvo, por ahí lo puedes aguantar. Pero si tú bajas de 94, y le bajas 1 litro, 2 litros de oxígeno, y baja 92, y la cardíaca sube, entonces la cardíaca está haciendo el trabajo que tú le quitaste en el flujo de oxígeno. Entonces regrésalo, ¿no?
Regrésalo. Miren la cardíaca. La cardíaca es algo que te va a ayudar y también, evidentemente, la clínica del trabajo respiratorio a veces, ¿no? Aunque en esos cambios, en el ejemplo que me has dado, de 94% a 92% o 91%, no vas a encontrar mucho trabajo, mucha diferencia de trabajo. Probablemente sí lo encuentres en 94, 88, ¿no? 86, ahí sí. Pero entre 94 y 92, 91, lo que más te va a ayudar es la cardíaca. Ahí sí tienes que mirar a ver cómo es tu cardíaca. Paciente con distrés respiratorio. ¿Qué gasometrías nos sugiere? ¿Venosa o arterial? La que menos le duele al niño. La verdad que a veces, ojo con la gasometría, no se estresen por la gasometría, si no, a veces en realidad, y nos ha pasado inclusive en las clínicas, peleamos por peleamos por la gasometría y los irritamos más y acabamos a veces con oxígeno, pero por espasmo, por sollozo intenso. Em, Siempre, obviamente, yo te digo que en una emergencia rápido, una dosometría venosa te va a servir. Yo no te puedo decir, tómale un arterial porque a veces, a ver, un lactante de 8 meses, irritable, llorando, con oxígeno, agarra la arteria. O sea, es difícil, no lo veo muy viable, tampoco lo veo imprescindible. Yo, por ejemplo, claro, todos los mecanismos para calcular el PAF y el gradiente, ¿no? Lo hacen con gas arterial, pero eso lo hacemos de repente en la UCI, con el paciente dormido, sedado, tranquilito, ¿no? Con una línea de repente, sin estar pinchándolo. Pero si vas a tomarle, por ejemplo, de una sola, exámenes, porque tienes una neumonía, crees que puedes tener un hemograma u otra cosa más y quieres aprovechar, te va a servir el gas venoso. Vas a ver el CO2, el pH, que es lo que te va a servir, ¿no? Pero no, no, no me los pinchen a los pobres pequeños. Las arterias son dolorosas. No me quiero extender mucho, pero ustedes saben que hay un estudio del síndrome post-UCI en niños, cada vez hay mayor sobre eso, y una de las intervenciones que los niños recuerdan con mayor terror es el gas arterial. Por favor, si alguna vez entre ustedes han practicado gas arteriales, son muy dolorosos. Entonces, tengan en cuenta eso. Lo que sí no se escucha. Sí, te Daniel, no se escucho. te escuchaba. No, sí, sí, tengo mi audio Y normal. ahora sí. Lo que sí quería agregar, ¿no? En eso es que los pacientes, bueno, son dinámicos, ¿no? Entonces ingresa un paciente con distrés respiratorio que nos pasa, ¿no? Y tiene, digamos, un CO2 aceptable, ¿no? Pero desatura, entonces, bueno, a veces entra a cánula de alto flujo, ¿no? No, o antes de entrar a cánula de alto flujo, todos ven, ya está saturando bien, pero creo que hay que estar evaluando, ¿no? Porque un gas venoso me sirvió al inicio, pero si yo veo que está con bastante trabajo respiratorio, o sea, definitivamente, y mi paciente se está descompensando, me va a ayudar definitivamente también ahí un gas arterial, pues, ¿no? No me quedo solo con un gas venoso. Claro, no, claro, o sea, sí, de acuerdo contigo, o sea, si tú estás viendo que hay un deterioro en el proceso de toda la patología respiratoria, ha pasado unas horas o ha pasado un día y está peor, y tienes que tomar más decisiones, sí, de acuerdo, ¿no? Un poco la idea que quiero que se lleven es que de primera intención, en etapa aguda, en el primer abordaje, que es el tema de ahora que estamos tocando, el abordaje de la patología respiratoria, no es imprescindible un gas en el primer abordaje. Te va a ayudar probablemente en etapas posteriores, en etapas horas después, o el día siguiente, o en cómo va el paciente, pero al inicio, digamos, más clínica, más monitoreo, oxígeno, intervenciones, ¿no? Que ese tipo. Pero sí, de acuerdo contigo que a veces es necesario cuando hay que sumar más información, ¿no? Sí. Hay una consulta, pero creo que es una pregunta que es casi la misma, bueno, que les mencioné, sobre la indicación de oxigenoterapia en las referencias. Dicen refieren 90% o menos y usted dijo 92%. Bueno, lo explicaste, ¿no? O sea que con el tapa COVID, ¿no? Cambió. Se recambió a una saturación de 94%, pero cada paciente es distinto,
¿no? Como lo que vemos aquí, en realidad en el instituto, con diferentes patologías, pacientes con PCI, ¿no? Patologías neuromusculares, ¿no? Cardiópatas que no van a tener una saturación como cualquier niño eutrófico, entonces la saturación va a ser diferente, ¿no? En cada paciente. Cuando tengan dudas de repente de la saturación objetiva o al menos de repente de cuánto fío dar, una de las cosas que te puede ayudar, porque para que se complican entre 92 y 94, que si yo diría un poco que la saturación ideal es la que le disminuye o le elimina el trabajo respiratorio y le condiciona una cardíaca aceptable. Eso te diría, pues. O sea, si tienes 95% y con eso tu trabajo disminuyó y tu cardíaca se puso aceptable, estamos bien. Si tienes lo mismo con 98, estamos bien. Si tienes igual con 93, 94, también igual hay que siempre mirarlo, ver si no baja, pero digamos que no, o sea, no se queden solo con el número, no se queden solo con el valor del color azul de la oximetría en el monitor. Eso hagan una Sí. conexión con el trabajo respiratorio, con la frecuencia cardíaca, con cómo se encuentra el sensorio. O sea, eso es creo que lo más importante, hacer una serie de mixtura entre todos los tipos de variables que hay, ¿no? Daniel, nos consultan, ¿qué libro nos recomendarías? O bueno, para los alumnos de pregrado sobre todo, ¿qué consejos les darías? Ah, mira, qué bueno. Yo pensé que ya todo es virtual. Yo sacaba fotocopia en la universidad. Este, Mira, uno de los libros que a mí más me ayudó para patología respiratoria es el West. Si alguien lo tiene o lo puede, es chiquito, es un manual, el manual de West de patología respiratoria, es muy bueno. Pero en general ya hoy en día pues estamos en una etapa más virtual de PDFs, de artículos, pero para, digamos, insuficiencia y fisiopatología respiratoria, el West, acá lo voy a poner en el chat, si no, así se escribe, es muy bueno, es muy bueno. No es grande y es simpático. Para los que les gusta todavía, somos de la escuela antigua, de los que todavía los libros, ¿no? Hoy que vemos ahora. A ver, nos hacen una consulta. ¿Qué exámenes de inicio, bueno, nos indicarían compromiso respiratorio agudo en hospitales donde no hay reactivos? Pero nuevamente, o sea, Sí. no se compliquen por los exámenes auxiliares en un abordaje inicial de una falla respiratoria. Siempre va a ser clínica. De repente, quizás no lo he mencionado mucho, pero una radiografía de tórax te va a ayudar a tomar decisiones, sí, que sería, digamos, el examen auxiliar más importante dentro de los que yo les puedo decir, pero un hemograma no es imprescindible, un gas no es imprescindible, un electrolitos tampoco es imprescindible, salvo que depende pues de cómo está tu paciente, ¿no? Si tú tienes un paciente que está sospechando que tiene un problema respiratorio por una anemia severa, bueno, sí, tómale una hemoglobina, ¿no? Pero si tu paciente es una paciente que viene de casa con tiempo de enfermedad de la comunidad de 2 o 3 días y tú sospechas de una neumonía viral, o no te va, o sea, el hemograma te va a sumar, pero no de manera inicial, no es algo imprescindible. Una radiografía sí te puede orientar, pero en todo caso, tu intervención más debe estar dirigida a la clínica, a valorar qué tipo de oxígeno le vas a dar, a ver si tienes condiciones para tratar a ese paciente en donde estás o lo tienes que referir, ¿no? Más allá de eso, que es lo que yo aportaría un poco sobre la pregunta, ¿no? Bueno, nuevamente muchas gracias, Daniel, por tu excelente exposición y darle las gracias también a todos por estar presente e invitarlos a la siguiente charla del otro viernes a las 3 de la tarde. Les dejo con la doctora Portilla que le va a dar unos anuncios. Gracias, Julie. Saludos, gracias, Grisel. Cuídense. Muchas gracias, doctora Anchante. Excelente ponencia como siempre, doctora Villavicencia, también muchas gracias por su moderación. Estimados participantes, hacerles algunos recordatorios, por favor. Recuerden que
al aprobar el curso van a recibir un certificado a nombre del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja con creditaje académico de 3 puntos. La asistencia es obligatoria y para poder recibir esta certificación deben haber cumplido con el requisito indispensable del 80% de asistencia. Asimismo, la evaluación del aprendizaje se va a realizar a través de un post-test virtual al finalizar el curso, que es en el mes de diciembre, que estará disponible hasta 48 horas posterior del término del curso con una nota probatoria de 14. Asimismo, como ustedes saben, tenemos 3 talleres presenciales que van a ser con capacidad limitada. El primer taller es el 28 de marzo, en el cual se va a desarrollar ventilación mecánica. Para este taller son indispensables algunos requisitos. La asistencia obligatoria mínima, asistencia obligatoria a los temas que se hayan dictado hasta el momento, y asimismo cumplir con cierto perfil, ¿no? Ser médico que trabaje en un establecimiento del segundo nivel o tercer nivel de atención, que cuenten con emergencia, que trabajen en el área, como digo, de emergencia, que cuenten con ventilación mecánica y que manejen pacientes críticos. Esto a fin de mejorar las habilidades. Es por eso que cada taller va a tener ciertas características y va a pedirse un perfil específico, ¿sí? El link de inscripción se va a colocar en la siguiente sesión. Estar atentos a ella. Asimismo, vamos a colocar en este momento el link que los lleva a la página de docencia del instituto, donde ustedes van a poder acceder a las sesiones grabadas de este curso. Entonces, nuevamente, agradecerles a todos por su participación y los esperamos en la siguiente sesión del día 22, si no me equivoco, de febrero. Ahorita les voy a confirmar. Con el tema... perdón. La siguiente sesión es el día, viernes 21 de febrero. También continuamos con el tema de oxigenoterapia. Entonces vamos en este momento a colgar el link de la página de docencia para que ustedes puedan acceder a los cursos. Un momento.